actualidad. Foto de esta, me mandaron primero esta. Entonces dije que esta no, quería la de botones que me mandaron. Le dije, mándeme esas. Muy buenas tardes para todos. Me hacen un favor, me confirman si ahí nos están escuchando.
Sí, señora, profe. Buenas tardes para todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, señora. Sí, profe. Sí, ¿Listo, profe, profe? Bueno, ya son escucha los 5 puntos. Gracias, profesora. Sí, señor. Entonces, 5 en punto. Vamos a dar inicio a nuestra segunda web del curso, Fundamentos de Psicobiología. Nuestra directora, un saludo cordial. Profe Lupe León, muy buenas tardes. Y profe, nuestra Buenas directora, tardes. ¿nos quiere dar un saludito de inicio? Gracias, profe Lady, muy amable. Sí, bueno, darles la cordial bienvenida, siendo las 5:01 y con 25 estudiantes, 29 estudiantes ya en sala. Damos entonces inicio a este importante espacio. Felicitar a los estudiantes y las estudiantes que se encuentran presentes de manera sincrónica en este espacio. Es muy importante para nosotros como red docentes tenerlos aquí. Ustedes son nuestra razón de ser, siempre lo hemos manifestado. Sabemos que muchos de ustedes quieren estar en este espacio no solo para aprender, sino también para interactuar, para conocer a sus profesores, a sus tutores, y precisamente para eso estamos aquí. Entonces, darles la bienvenida, estimadas y estimados. Les vamos a pedir estar muy presentes en este espacio, presentes en todo sentido, ¿no? Atentos al tema que se va a trabajar hoy. Es un tema muy importante, un tema base para la estructura del curso, un tema donde vamos a hablar de hormonas, donde vamos a hablar de glándulas. El sistema endocrino realmente es un sistema que viene a ingerir en muchos aspectos de la conducta humana, también de la parte cognitiva y del aspecto emocional. Entonces, ya pues las docentes nos ampliarán el tema. Presten por favor mucha atención. Aquí la idea es comprender lo que se va a orientar y que ustedes puedan, después de este espacio, de manera clara, tener presente cuál es el papel del sistema endocrino en el cuerpo y por qué en un curso de psicología del sistema endocrino, porque pudiéramos pensar, bueno, son temas biológicos, como lo vimos hace 15 días en nuestro primer CIPAS, pero ya nos vamos a dar cuenta que realmente la influencia es mucha. Yo creo, profe Lupe, que cerremos micrófonos desde la parte de administrador, porque hay un estudiante por ahí como con los micrófonos prendidos y nos está interrumpiendo. Bueno, entonces yo creo, profe Lupe, que dejarnos administradoras también a la profe Lady Triviño y a mí, por si pues cualquier eventualidad. Y bueno, profe, creo que ya estás grabando. Sí, señora. Profe Lady, por favor, me colabora con desactivar los micrófonos y con darle permiso a la directora. La profe Lady ya tiene permisos. Cuando genere el link, ya tiene permisos. Listo, usted profe. me indicará a qué horas inicia. Listo, profe. Puedes iniciar. Si gustas, démosle en la copita para que la pantalla se vea más amplia porque se ve muy pequeñita y ya daríamos inicio. Entonces, bueno, muchos éxitos. Aquí estaré pues también para poder aportar en lo que yo pueda y bueno, también poder de pronto estar aquí atenta a algún requerimiento. Muchas gracias. Bueno, Bien, buenas. mi profe, muchas gracias. Señora. No, muchas gracias, mi profe. Listo, ya que estamos acabando de admitir a los estudiantes que van ingresando. Nuevamente, bienvenidos para quienes se están uniendo a nuestra web. Y profe Lupe, sí señora, puede continuar. Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Cordial saludo. Le habla la docente Lupe León. Soy psicóloga de profesión. He realizado una especialización en seguridad y salud en el trabajo y organizacional y una maestría en psicología. Les doy la bienvenida a la segunda webconferencia del curso Fundamentos de Psicobiología.
el tema que vamos a abordar es la descripción del sistema endocrino. Bueno, la dinámica de la web es la siguiente. La agenda para el día de hoy, el cordial saludo, que fue realizado por la directora del curso y la docente Lady Triviño. Y el segundo punto, vamos a abordar la descripción del sistema endocrino. Dentro de la dinámica, la siguiente, formulamos 2 preguntas orientadoras para la webconferencia. Durante el desarrollo de la web, los invito, estimados estudiantes, que vamos dando respuesta a estas 2 preguntas orientadoras. Podemos ir consignando esas respuestas desde los presaberes en el chat. La primera pregunta es, ¿qué es una hormona? ¿Cuál es la finalidad o cuál es el objetivo o función de esta hormona? Vamos a abordar el tema en la primera parte, lo abordaré la docente Lupe León, que es quien les habla, y la parte final la va a apoyar la docente Lady Triviño. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al tema. El tema, sistema endocrino. En el día de hoy vamos a revisar cuál es la función del sistema endocrino en nuestro organismo. El sistema endocrino es un conjunto de órganos denominados glándulas que producen sustancias que liberan al torrente sanguíneo y que son denominadas hormonas. Estas hormonas funcionan como un mensajero, que hay una comunicación entre ellas y llegan a las células para que realicen la acción en cada célula. Estas hormonas se clasifican glándulas y Profe hormonas. Lupe, perdón, te interrumpo. No se está viendo, los estudiantes están escribiendo en el chat que no se está viendo el paso de las diapositivas. Es decir, se quedó como Perdón. congelado en la primera diapositiva, en la portada. Sí, señora, perdóname un segundo, Y voy a si los volver. puedes ampliar, mi profe, porque se ve chiquitico. Entonces, si lo puedes ampliar en la copita, por favor. Sí, señora, por favor, me confirman si la están observando y la están observando grande. No, se quedó congelado en la No, mi primera profe, se está diapositiva. viendo solo Bueno, la parte de la portada de la web, ahí ya Listo, empezó ahora a sí, correr, profe. pero dejó de Ya, ahora sí. compartir, profe. voy a volver a compartir, que pronto es como la señal que está molestando. Por favor, me confirman si estoy presentando. Sí, señora. Ahora sí, profe, y ya estás en la diapositiva que es una hormona. Gracias. Ok, Mira si la puede ampliar, mi profe, un poquito. ahí ya está grande. No, señora. Está muy pequeña. Aún sigue pequeña, profe, la diapositiva. Mira que la tengo ampliada, no sé por qué el problema. Profe Lady, usted me puede, por favor, me puede colaborar con la presentación de proyectarla desde su equipo. De pronto es la señal que me está molestando. Sí, señora. Voy a dejar de compartir. Listo. Ya. Por favor, profe, ¿la puede ampliar? Ay, profe, me hace el favor, me confirma si la ven. Ahora sí se está viendo grande, profe. Listo, profe, ahora sí.
Bueno, por favor, me puede pasar la diapositiva. Bueno, iniciamos nuevamente desde las preguntas orientadoras. Les mencionaba, estimados estudiantes, que se plantearon dos preguntas orientadoras para darle respuesta. Los invito para que dentro del desarrollo de la web vayan dando la respuesta en el chat. La primera pregunta es, ¿qué es una hormona? La segunda, ¿cuál es la finalidad de las hormonas? Sin más preámbulo, vamos a continuar con, vamos a abordar el tema del sistema endocrino. Por favor, profe, ¿me puedes colaborar con la siguiente diapositiva? Bueno, sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino trabaja en conjunto con el sistema nervioso. El sistema endocrino es un conjunto denominado glándulas que producen unas sustancias que van liberadas al torrente sanguíneo. Y estas sustancias son denominadas hormonas. Estas hormonas funcionan como mensajeros en el organismo y se comunican entre las células para realizar esa acción en cada célula. Las glándulas se clasifican en exocrinas y endocrinas. Por favor, profe, ¿puedes pasar la siguiente diapositiva? Profe Lady, por Listo, profe, favor. ¿ahí la están viendo? No, no, ¿Lo señora. cambiaron? No, se congeló. Bueno, dentro de las glándulas endocrinas, ¿cuáles hacen parte? La glándula pituitaria, la tiroides, la paratiroides, el timo y las glándulas adrenales. Estas glándulas van secretadas directamente al torrente sanguíneo. Y estas, la hipófisis, la tiroides y el páncreas. Y las exocrinas, como las sudoríparas, las sebáceas y las salivales, van por un conducto que son expulsadas al exterior del organismo. Por favor, podemos pasar la diapositiva. Bueno, como podemos observar en la imagen, el hipotálamo es una de las glándulas importantes dentro del sistema endocrino. Está ubicado en la base del cerebro, arriba de la hipófisis. El sistema endocrino es el que gobierna a varias de las glándulas para ser secretadas y generar esas hormonas. Esas glándulas principalmente gobiernan y regulan a la liberación de la hormona de la hipófisis. Esto controla las diferentes funciones como la temperatura, el hambre, la sed y la saciedad y el sueño. También regula el estado de ánimo y la libido. También dentro de estas hormonas segrega la somatostatina, que es la hormona del crecimiento de los huesos, el crecimiento de los músculos, la hormona de la dopamina, que regula los estados de ánimo, la oxitocina, estimula la producción de leche y esta hormona se hace presente o se desarrolla en las mujeres en el periodo o en el embarazo y en la lactancia. La vasopresina controla los líquidos y la secreción de agua en el organismo. Como ustedes pueden observar, el hipotálamo
gobierna a la hipófisis. En el gráfico están en nivel de importancia. El hipotálamo, la hipófisis, la glándula paratoides y la glándula paratoidea. Por favor, la siguiente diapositiva. Encontramos, perdón, la anterior, profe. En segundo lugar, tenemos la hipófisis, que el proceso es el hipotálamo, da la orden a la hipófisis y la hipófisis da la orden a las siguientes glándulas para ser secretadas. La hipófisis controla la producción y liberación de muchas hormonas. Entre ellas encontramos como la hormona del crecimiento, que es la prolactina. La prolactina está encargada de la producción de leche en el embarazo y en el proceso de lactancia. Es la que hace que segregue esta hormona y se produzca la leche para alimentar los bebés. También encontramos la hormona tiroides, que la tiroides y la adrenocorticotrópica. Esta hormona genera, encontramos que estimula la producción de cortisol en el organismo. Y tenemos también la hormona luteinizante. ¿Cuál es la función de esta hormona? Regula la función de la reproducción, tanto en el hombre como en la mujer. También encontramos la hormona de la fículoestimulante. Regula el desarrollo de los órganos reproductivos. Por favor, seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, en ese orden tenemos la glándula de la tiroides. La tiroides regula el metabolismo, la tasa metabólica. ¿Qué significa? La cantidad de energía que necesita el organismo para mantener sus funciones efectivas. Dentro de la tiroides encontramos la hormona T4. ¿Cuál es la función de la T4? Ayuda a controlar el metabolismo y el crecimiento. ¿Cuál es la siguiente? La T3. ¿Cuál es la función de esta hormona? Determina el metabolismo y el crecimiento y el desarrollo y la función cardíaca. La tiroides tiene la función de mantener en equilibrio el organismo. También encontramos la hormona de la calcitonina. ¿Cuál es la función de esta hormona? Ayuda a regular los niveles de calcio en la sangre. Por favor, podemos pasar la otra diapositiva. Bueno, encontramos la siguiente glándula, que es el páncreas. El páncreas regula los niveles de azúcar en la sangre y el metabolismo, los carbohidratos y la grasa. ¿Cuál es la función de la insulina? La función de la insulina es regular los niveles de azúcar en la sangre. El glucagón tiene la función de aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Y la somatostatina, ¿qué hace esta hormona? ¿Cuál es su fin? ¿Cuál es su función? Inhibe la liberación de insulina y glucagón en el organismo.
También encontramos la glándula paratoidea. Regula los niveles de calcio y fósforo en el organismo. También encontramos la glándula suprarrenal. ¿Cuál es la función de esta glándula? Controla los niveles de estrés, regula el metabolismo, el equilibrio del agua, de la sal y la presión arterial. Dentro de esos segrega los niveles de cortisol, glucocorticoides. ¿Cuál es la función de esta hormona? Regula o segrega los niveles de cortisol, mineralcorticoides. ¿Cuál es la función? Regula el equilibrio de los electrolitos y el agua en el organismo. También encontramos la hormona gónadas, perdón, las glándulas gónadas. Regulan el desarrollo y la reproducción en el ser humano. La testosterona en los hombres es generada, se produce en los testículos y el desarrollo de la masa muscular, de la densidad ósea y el deseo sexual. También encontramos los estrógenos en las mujeres. ¿Cuál es la función de estas hormonas? El desarrollo del ciclo menstrual y la reproducción. Y la progesterona se produce en los ovarios y es fundamental en el embarazo, en la menstruación y en la sexualidad de la mujer. Bueno, hasta acá me correspondió el tema. Por favor, si tienen dudas, preguntas, o las hacemos al final. Bueno, hasta ahora parece que no hay preguntas, igual estamos atentos. Profe Lupe, muchas gracias. Voy a estar en el chat respondiendo las preguntas que tengan los estudiantes. Gracias, profe Lady, por su apoyo. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, de acuerdo a todo lo que nos estaba comentando la profe Lupe, ahora vámonos directamente a nuestro cerebro a ubicar y a localizar justamente las hormonas y estos mecanismos que han sido controlados ahora por la hipófisis y el lóbulo anterior. Entonces tengan en cuenta lo que se les va a comentar, recuerden que hace parte también de esa actividad que ya tienen dentro del curso. Les cuento, aquí tenemos entonces lo que es el lóbulo anterior de la hipófisis y este se encuentra, como lo ven en la imagen, está en la base del cerebro. Entonces ubíquese justo en la flecha y en la bolita que se indica, ese circulito negrito dentro de la imagen del cerebro, y él se amplía a esa parte donde vemos ya lo que está alojada dentro de una estructura que se llama silla turca. Esto es una estructura ósea dentro del hueso estenoides. Esta está conectada al hipotálamo a través del infundíbulo y está regulada por factores liberadores e inhibidores que son transportados por el sistema porta-hipofisiario. Entonces nos ubicamos donde encontramos tanto el lóbulo anterior como el lóbulo posterior. Me voy a ir para la siguiente, permítanme. Bueno, y aquí tenemos lo que son las funciones de los ejes hipotálamo-hipofisiario. Y vamos a encontrar entonces cómo está controlada esta liberación hormonal de la hipófisis anterior dentro del mismo, pues lo que es el lóbulo anterior, y encontramos como hormona la hormona del crecimiento, como lo comentaba la profe Lupe, y esa hormona del crecimiento identificada por GH, somatropina. Su acción principal justamente es estimular el crecimiento de los huesos, la síntesis de proteínas y el metabolismo. Aquí mide también todo lo que es la oxidación de la glucosa.
Un órgano o tejido blanco en el que se encuentra pues son los huesos, músculo, hígado. El mecanismo que controla entonces va a ser esas hormonas hipotalámicas. Ahora tenemos otra hormona aquí adentro de este grupo, como es la prolactina, identificada por la PRL, bueno, PRL y es PRH, que sería PRL. Bueno, la acción principal, pues estimula todo lo que es la producción de leche materna, en este momento lo comentaba la profe Lupe, y puede afectar a las hormonas, al afectar las hormonas, tanto en mujeres como en hombres. Mecanismos que se controlan aquí, de igual manera, hormonas hipotalámicas. Aquí vamos a encontrar dentro de los órganos o tejidos blancos, como son las glándulas mamarias, para que la tengan en cuenta. Encontramos otra hormona en este grupo, como es la hormona estimulante de la tiroides, como lo comentaban, que el TSH. Este estimula la producción de hormonas de la glándula tiroides, este controla toda la producción de hormonas tiroideas, como lo comentaba hace un momento la profe, T3 y T4. ¿Dónde las encontramos? Pues justamente la glándula tiroides, y su mecanismo que controla pues va a ser esa tiroxina en sangre y hormonas hipotalámicas. A su vez encontramos la hormona adrenocorticotrófica, que está identificada por la ACTH. Esta estimula la producción de cortisol. Entonces hay que recordar que nos regula, ¿no?, la secreción de glucorticoides, como lo es el cortisol, en las glándulas suprarrenales. Esta es la hormona del estrés, para que se tenga en cuenta. ¿Dónde va a estar o cuál es ese órgano tejido blanco? Pues justamente en las glándulas suprarrenales, y el mecanismo que va a controlar pues va a ser la cortisona en la sangre y las hormonas hipotalámicas. Tenemos la hormona folículo estimulante, que se identifica por la FASH. Esta estimula el folículo ovárico, estimula toda la maduración de los folículos, tanto ováricos y la espermatogénesis. Aquí entonces los encontramos que nos liberan, ¿no?, óvulos, y estimula pues justamente esta espermatogénesis. Los vamos a encontrar en ovarios y en testículos, y el mecanismo que nos va a controlar aquí va a ser los estrógenos en la sangre y también las hormonas hipotalámicas. Luego tenemos la hormona luteicinante, y ahí en la imagen también se están dando cuenta de dónde van ubicando. Está identificada por la LH. Esa nos estimula la ovulación y la formación del cuerpo lúteo en las hembras. Esto nos da esa producción de testosterona. Entonces aquí también órganos involucrados, ovarios y testículos. Un mecanismo que controla pues va a ser la progesterona y testosterona en la sangre y las hormonas hipotalámicas. Por ahí hay un micrófono abierto, le agradecemos entonces. Vale, mi profe, muchas gracias. Bueno, me voy para la siguiente. Y ahora aquí vamos a encontrar entonces la localización en el cerebro de las hormonas y funciones de la hipófisis posterior. Entonces, la hipófisis posterior o neurohipófisis, esta es una parte de la glándula pituitaria, esta está ubicada en la base del cerebro, y se dan cuenta que ahí aparece que dice, dentro de esa silla turca del hueso esfenoides, ahí va la silla turca, está conectada pues directamente con hipotálamo a través del infundíbulo, y actúa como un almacén y liberador de hormonas producidas por neuronas del hipotálamo. Esto para que entonces nos vayamos ubicando. Dentro de estas funciones de los ejes hipotálamo hipofisiario, entonces hormonas dentro de este grupo que encontramos dentro de la hipófisis posterior, tenemos aquí la oxitocina, identificada por OT. Esta acción principal que hace pues nos estimula la contracción uterina durante el parto y la liberación de leche materna. Recuerde que esto facilita justamente eso, la contracción uterina durante todo el parto y la inyección de la leche en la lactancia. También influye en el apego y en la conducta social, para que lo tengan en cuenta. Órganos o tejidos blancos aquí involucrados, pues el útero, las glándulas mamarias y el cerebro. Este mecanismo que los controla pues va a ser el sistema nervioso. Hormonas va a ser la vasopresina. Esta es una hormona antidiurética conocida como ADH. Este nos regula el equilibrio hídrico al promover la retención de agua en los riñones y aumentar todo lo que es la presión arterial, para que se tenga en cuenta. Entonces, ¿qué nos hace? Regula justamente esa retención de agua en los riñones, involucrados los órganos, pues los riñones, los vasos sanguíneos.
Y ese mecanismo que controla va a ser la concentración de la osmótica de sangre, todo lo que es el volumen sanguíneo y el sistema nervioso. ¿Listo hasta ahí? ¿Preguntas por este lado? Recuerden que tanto el ADH, como lo vemos ahí, como la oxitocina, participan en la modulación de respuestas al estrés, a la ansiedad y a todo lo que es la regulación emocional. Por eso es importante cuando hay alteración en la secreción de estas hormonas, porque estas pueden estar relacionadas con diversas condiciones. Ejemplo, deficiencia del ADH, que es la vasopresina, la hormona antidiurética, pues nos causaría una diabetes insípida y una pérdida excesiva de agua en la orina. Cuando hay exceso de esta ADH, de esta vasopresina, pues hay un síndrome de secreción inadecuada de AH, entonces hay retención excesiva de los líquidos. Y ahora, cuando hay un déficit de oxitocina, pues es el problema en la vinculación social. Aquí podemos también encontrar alteraciones como son el autismo o trastornos de apego, para que se tenga en cuenta. Bueno, por aquí tenemos unos trastornos endocrinos que afectan el comportamiento humano. Les comento que estos trastornos endocrinos pueden impactar lo que es la regulación hormonal, esto afectando el comportamiento, las emociones y las funciones cognitivas. Vamos a encontrar aquí un desequilibrio en los niveles hormonales, ya sea por un exceso o una deficiencia, y eso puede provocar tanto diversos trastornos en el individuo. Vemos que estas alteraciones pues, pueden afectar el metabolismo, el desarrollo, lo que es la función reproductiva y el comportamiento. Todo esto pues pudiéndose derivar en condiciones como son y más adelante vamos a enfocarnos más. Entonces lo que es hipotiroidismo, hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, lo que es la diabetes, entre otros que ya vamos para allá a ampliar más. Entonces el adecuado funcionamiento de este sistema endocrino pues es crucial para mantener justamente la homeostasis y el bienestar general. Así que el sistema endocrino es altamente sensible a diversas condiciones fisiológicas y ambientales. Entre los principales factores que pueden alterar los niveles hormonales, pues está el estrés, como lo ven ahí, y este estrés pues que hace, nos activa el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, lo que va a llevar a la liberación de todo lo que es el cortisol por las glándulas suprarrenales y un estrés crónico pues puede causar hipercortisolemia, que es el aumento excesivo del cortisol, nos genera ansiedad, insomnio y alteraciones metabólicas. Luego tenemos el hipocortisolemia, entonces que ya es la reducción en la producción de ese cortisol, como en la enfermedad de Addison, que eso nos causa fatiga extrema y depresión. También puede afectar otras hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, todo esto que provocando síntomas de ansiedad y cambios justamente en esa presión arterial. Cuando hablamos acá ya de infecciones, esto puede Perdón, profe, perdón, por si Lady, que la interrumpa. Señora. No está moviendo no está corriendo la presentación. No, mi profesor, estoy hablando de lo que está ahí, del segundo punto bueno, que habla del estrés, sí, las infecciones. Entonces, como bueno, sí, para señora. ampliar más el porqué en los trastornos cuanto al estrés, a las infecciones. Entonces, aquí en las infecciones me voy más a esa respuesta inflamatoria que afecta todo lo que es el sistema endocrino. Y algunas infecciones aquí pueden ser virales y esta afectar a lo que es el páncreas, contribuye a ese desarrollo de la diabetes tipo 1 cuando se generan las infecciones, y lo que es la fiebre y el estrés inmunológico que pueden alterar también la producción de hormonas sexuales. Esto nos afecta todo lo que es la fertilidad y el ciclo menstrual. Aquí nos habla de los cambios en el equilibrio o de líquidos y electrolitos de la sangre. Esto es el balance del sodio, el potasio y el agua en el organismo, que es regulado justamente por las hormonas de la vasopresina, que hace un momento le comentaba, y la aldosterona. Estas alteraciones, pues, en este equilibrio pueden generar deshidratación. Recuerden que estamos hablando de esos cambios en el equilibrio de líquidos y electrolitos de la sangre. Entonces, va a deshidratación, que se aumenta la secreción del ADH, que era la vasopresina, y esto pues reduciendo la producción de orina y aumento de presión arterial. Cuando baja, se llama hiponatremia, que es el bajo sodio en la sangre, y esto ya nos puede afectar la función neuronal, causando confusión y fatiga.
Cuando hablamos de una hipernatremia, ya sea el aumento o el exceso de este sodio, puede provocar hipertensión y alteraciones en la función suprarrenal. Aquí entonces encontramos lo que son las alteraciones en la producción endocrina, que se puede clasificar como hiperfunción, y que es el exceso de actividad, y la hipofunción, que es esa actividad insuficiente. Entonces, la hiperfunción ocurre cuando una glándula endocrina produce más hormonas de lo normal. Y esto lo que puede deberse a tumores, a enfermedades autoinmunes o a estimulación excesiva por parte del hipotálamo o de la hipófisis. Y cuando se habla aquí de la hipofunción, entonces se da cuando una glándula produce menos hormonas de lo necesario, y eso puede deberse a defectos congénitos, a enfermedades autoinmunes que dañan, que hay daños en las glándulas o en esos problemas de la regulación hipotalámica y la hipofisial. Vemos por acá, dice, la hiperfunción de la glándula puede ser causada por un tumor benigno o maligno, y la hipofunción puede deberse a un defecto congénito o cáncer. Voy a pasar a la siguiente. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los principales trastornos endocrinos y esa relación que hay con la conducta humana, con el comportamiento humano. Tenemos entonces a la diabetes mellitus, y cómo aquí podemos decir que la diabetes es una alteración en esa producción o respuesta a la insulina. Esto nos afecta todo el metabolismo de la glucosa. Hormonas aquí involucradas, entonces tenemos la insulina y la glucosa. Tenemos unas manifestaciones psicológicas y psiquiátricas que son justamente depresión, fatiga mental, hay cambios en el estado de ánimo, encontramos la ansiedad, dificultades cognitivas, especialmente con la memoria y la atención. Luego vamos a encontrarnos ahora el hipertiroidismo. Entonces, el hipertiroidismo, recuerde que es el exceso de producción de hormonas de la tiroides, ¿cierto? Entonces, es una afección en la que la glándula tiroides produce un exceso de hormonas tiroideas, lo que acelera el metabolismo. Hormonas aquí involucradas, pues lo que es la tiroxina, hay otras que se llaman la T3 y la T4. Tiroxina, T4, triiodotironina en la T3, que son las hormonas de la tiroides. ¿Cómo se nos manifiesta? Pues en ansiedad, insomnio, irritabilidad, agitación, cambios en el estado de ánimo. Estas dificultades de irritabilidad también las vamos a encontrar en el hipertiroidismo. Ahora tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo ya es la deficiencia en la producción de las hormonas tiroideas. Aquí hormonas involucradas de igual manera, todo lo que tiene que ver con las hormonas tiroideas, tiroxina, que es T4, y triiodotironina, que es la T3. Aquí, ¿cuáles son las manifestaciones? Entonces, depresión, fatiga, somnolencia, dificultades cognitivas, tristeza y apatía. Encontramos aquí bien una ralentización de todo lo que es el pensamiento dentro de este hipotiroidismo. Ahora encontramos el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es el exceso de cortisol debido a problemas en las glándulas suprarrenales o a lo que es el uso prolongado de corticosteroides. Listo, y nos dice, resulta de la exposición prolongada a altos niveles de la hormona cortisol, generalmente debido a la producción excesiva de esta hormona. Entonces, hormona involucrada en cortisol. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Pues tenemos cambios de humor, aquí encontramos también depresión, ansiedad, irritabilidad, insomnio, dificultades cognitivas, confusiones, vamos a encontrar también aquí agresividad e irritabilidad en todo lo que tiene que ver con el síndrome de Cushing. Luego vamos a encontrar la enfermedad de Addison. Esta enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal que causa bajos niveles de cortisol y aldosterona, para que se tenga en cuenta. Hormonas aquí involucradas, el cortisol y la aldosterona. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues va a ser la fatiga extrema, apatía, tristeza, cambios de humor, dificultades cognitivas. Dentro de estas dificultades cognitivas vamos a encontrar también todo lo que es bueno, aquí dice dificultades cognitivas, que es muy parecido al síndrome de Turner, que lo vamos a ver más ratico,
que también vamos a problemas de memoria, de atención. Aquí hay un bajo manejo del estrés para que se tenga también en cuenta con relación a lo que es la enfermedad de Alzheimer. Me voy a ir por acá enseguida. Y tenemos aquí el síndrome de Turner. Este síndrome es un trastorno genético en mujeres. Está caracterizado por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. Esto puede causar problemas de desarrollo y físicos. Involucradas dentro de las hormonas, pues las estrógenos y las hormonas del crecimiento, hormonas sexuales, que son los estrógenos. Aquí, ¿cuáles son las manifestaciones? Dificultad en habilidades espaciales, dificultad en la adaptación social, todo lo que son problemas emocionales y cognitivos, problemas en la memoria, en la atención, baja autoestima e inseguridad social. Aquí encontramos también ansia y depresión en la adolescencia. Y también dentro de esa parte cognitiva, pues como es esa dificultad en lo que son las habilidades espaciales y matemáticas. Tenemos luego el síndrome de Klinefelter. Este síndrome ya es un trastorno genético en hombres caracterizado por la presencia de un cromosoma X extra. Esto significa que el cromosoma iría XXY. Y así entonces, ¿qué nos está afectando aquí? Hormonas como la testosterona, que va a reducir estrógenos elevados, que son las hormonas sexuales. Recuerden que la testosterona es la hormona sexual en el hombre. Dificultades aquí que se nos van a presentar dentro de estas manifestaciones. Hay dificultades o problemas de la conducta, ansiedad, depresión, dificultad en la adaptación social. Aquí también vamos a encontrar baja autoestima y ansiedad social, dificultades en el lenguaje y en la expresión verbal. Hay mayor riesgo, en este caso, de trastornos del aprendizaje. Bueno, me voy por acá enseguida. Bueno, les traía otras hormonas por aquí como son, antes de irme para aquí, para tener en cuenta que es el síndrome también de ovario poliquístico, que es un trastorno hormonal en mujeres que también va caracterizado por una disfunción ovárica y resistencia a la insulina. Aquí también las hormonas que se nos están afectando, testosterona elevada, que hace que la LLH y la FSH, como les hablaba hace un momento, pues se encuentren desequilibradas. ¿Cómo se manifiesta? Pues también cuando hay un síndrome de ovario poliquístico, hay ansiedad y depresión, hay cambios de humor, baja autoestima y hay problemas de imagen corporal. Por aquí entonces también les comento que desde condiciones como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que influyen en la energía y el estado de ánimo, hasta síndromes como el Cushing, Addison, Turner y Klinefelter, esos afectan la respuesta al estrés, al desarrollo físico y la identidad sexual. Cada disfunción endocrina tiene un impacto significativo en la vida de las personas. Es crucial un diagnóstico temprano, ¿no? En todo este tema endocrino, por eso es tan importante el sistema endocrino y un tratamiento adecuado para regular justamente los niveles hormonales y así mejorar la calidad de vida. Entonces es importante el hecho de seguir indagando sobre el sistema endocrino y sus efectos en el comportamiento humano, porque eso nos va a permitir comprender mejor las condiciones y buscar soluciones oportunas. Y por aquí les traigo también esta última frase. Cuidar el equilibrio hormonal es cuidar la salud integral. Un sistema endocrino saludable es clave para un cuerpo y mente en armonía. Permítanme por aquí. Listo, aquí les queremos presentar, profe Lupe, un video, ¿es verdad? Hágame un favor, hasta aquí, preguntas. Recuerden que lo vamos a tener en cuenta dentro de la actividad que se va a realizar. Por aquí hay una mano levantada. Karen, sí señora. Buenas tardes. Mi pregunta es Buenas tardes. si es necesario utilizar medicamentos a estos trastornos o solo se puede con terapia psicológica. ¿Es necesario remitir a psiquiatría?
Vale, es importante por eso tener los diagnósticos tempranos, ¿cierto? Ya que el especialista quien indicará. Por lo general, recuerden, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pues necesita de un suplemento adicional, que esto ya lo generan entonces los especialistas ya en la medicina, para poder controlar todas estas deficiencias dentro de las hormonas. ¿Listo? Entonces sí, se va a requerir de suplementos adicionales para fortalecer todo lo que es la parte del déficit en cuanto a esta parte hormonal, como se están dando cuenta. En la parte psicológica, pues recuerden cómo esto afecta todo el estado de ánimo, cierto estado de ánimo, ansiedad, depresión. Un tratamiento entre la parte médica, ¿cierto? Que es el poder generar esa insuficiencia dentro de las hormonas que se tienen y hacer esta articulación con lo que realizamos desde una terapia cognitiva, pues regula todo este síndrome y toda esta parte del comportamiento, como esos niveles de ansiedad, como los niveles de depresión, estrés, pues podemos también manejarlo de esta manera, haciendo esa articulación, tanto cuando ya hay un diagnóstico por esta deficiencia, hacia lo que es la parte cognitiva. ¿Hay alguien por aquí? ¿Sí, señora? ¿Por aquí alguien más me levantó la mano? ¿O si alguien tenía el micrófono abierto? Jamie tiene por aquí la mano levantada. Sí, señora, cuénteme. Buenas tardes, doctora. Pues la verdad es que me acaba de responder la pregunta que iba a decirle, porque es que, digamos, yo sufro de hipotiroidismo, pero pues en el estado de mi embarazo, cuando estoy embarazada, se me nivelaron pues los niveles estuvieron pues estables. Entonces me suspendieron el medicamento. Pero pues obviamente yo sigo con los síntomas pues emocionales, con mucha desmotivación y todas esas cosas, pero ahí su merced me contestó la pregunta y que hay que seguir con un paso pues, de terapia para solucionar pues esos síntomas que son pues mentales. Vale, sí, Jamie, resulta que si hay un déficit de estas hormonas, pues a partir desde la medicina hasta unos suplementos, ¿cierto? Eso tiene unas consecuencias. Entonces, ¿cómo ese déficit dentro de esta parte hormonal pues me causa unas manifestaciones? Bajo en el estado de ánimo, estrés, alteraciones en el sueño, en el apetito. Cuando regulo también desde la parte médica, pues ya estoy aumentando un poquito y regulando mi comportamiento. Esto adicional con terapia cognitiva pues vamos de la mano. Entonces vamos de la mano con estos suplementos hormonales que nos ayudan a este déficit, pero como a través también desde esa parte cognitiva que nosotros hacemos, pues se regula y se articula para que no tenga esos bajones de los estados de ánimo tan elevados como los puede tener muchas personas. Generalmente ven que tienen mayor ansiedad, mayor depresión y por más que hagan cosas, ahí no se puede. Entonces, como uno les comenta, bueno, hay que ver también esta parte hormonal. Entonces, ¿cómo es importante el sistema endocrino? Porque eso también está afectando mi comportamiento, está afectando mi estado de ánimo, está afectando mi sueño. Y nosotros, pues, básicamente esto lo pasamos por alto, ¿cierto? Nos dejamos llevar más por contexto y pasamos por alto. Entonces, la importancia de identificar desde un tratamiento temprano y adecuado todo lo que son los niveles hormonales. Recuerde que esto, pues, nos mejora en la calidad de vida. Entonces, ¿cómo nos vamos conociendo más a nosotros mismos? Ricardo, sí, señor. Buenas tardes, tutora. Profesora, para hacerle una pregunta. ¿Sí me escuchan? Hola. ¿Sí me escucha? Listo, Ricardo. Sí, señor, cuéntenos. En el caso para regular ciertas hormonas, por ejemplo, en el caso de trastornos de ansiedad o depresión, ¿cómo funcionan los medicamentos como los antidepresivos? ¿Cómo funciona ello? ¿Cómo lo regula? Justamente actúan directamente en todos estos niveles. Cuando hablábamos, recuerde que hablamos del cortisol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me va a regular directamente a esta parte de los neurotransmisores? Entonces, y es identificar, ¿no? Todos los medicamentos pues incluyen en lo mismo y de igual manera los medicamentos pues también tienen sus efectos adversos. Entonces, lo ideal
es identificar qué se tiene y ya con un especialista, pues se verifica entonces hacia lo que se quiere revisar, pero es regular justamente todo lo que estábamos hace un momento comentando, desde la parte hormonal y desde la parte de lo que es los neurotransmisores que nos están generando justamente ese déficit. La deficiencia en lo que tiene que ver con, por ejemplo, vámonos hacia lo que les comentaba hace un momento en cuanto bueno, a la tiroides, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me afecta a mí mi tiroides y cómo esta glándula tiroidea está afectando mi comportamiento, mi atención, mi memoria? Pero entonces, ¿cómo al darme a lo mejor un medicamento que se llama levotiroxina, esto aumenta y me ayuda a regular? Y a partir de ahí, ahora estoy supliendo esa deficiencia que se tiene. Entonces, los medicamentos obviamente van de acuerdo a lo que se tiene, a las patologías que se requiere y van a suplir esa parte o a disminuir un poquito esa carga que se está teniendo. Esto sí, importante que pues lo hacen. ¿Quiénes medican aquí? Psiquiatras, ¿cierto? Y medicina. Nosotros como psicólogos pues no vamos a medicar, pero sí es importante conocer y conocer estos efectos, conocer de todo esto de las hormonas, porque mire cómo influyen dentro del comportamiento, cómo influyen en cada uno de los aspectos que pasan en nuestra vida. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Me resolvió la duda. Vale, Ricardo, con gusto. Listo. Con la profe les traemos un video que les vamos a compartir. Permítanos un momento. Suene, tengo que, listo, desconectar por aquí, configurar el audio y ya les comparto. Me confirman si lo escuchan. Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video de las generalidades del sistema endocrino, este maravilloso sistema que es muy desconocido para la mayoría, pero que juega un rol. Ok. Buenas Bueno, tardes, al parecer doctora. le No damos se escucha bien. Permítame un momento. Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal, Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo el video de las generalidades del sistema endocrino, este maravilloso sistema que es muy desconocido para la mayoría, pero que juega un rol muy importante en nuestro organismo, ya que este sistema endocrino produce una serie de sustancias que son indispensables para la vida, indispensables para el desarrollo. ¿Ok? Entonces, bueno, acompáñenme entonces a ver este maravilloso sistema. ¿Qué es el sistema endocrino? Seguramente usted tal vez lo ha oído, pero no saben si en qué consiste, qué es lo que hace. Bueno, el sistema endocrino, como todo sistema o aparato, pero no lo he leído tanto como aparato endocrino, aunque estaría bien desde el punto de vista semántico, digamos que es el conjunto de órganos, todo aparato o sistema es un conjunto de órganos, como les he dicho en los videos anteriores, que este conjunto de órganos se denominan glándulas y que estas glándulas producen una serie de sustancias que son liberadas directamente al torrente sanguíneo. Estas sustancias que son liberadas por las glándulas endocrinas, en este caso, se denominan hormonas. Entonces, el conjunto de órganos que se encarga de liberar sustancias que van directamente hacia la sangre son denominados los órganos del sistema endocrino como tal. Y usted dirá, ¿para qué liberan sustancias hacia la sangre? ¿Con qué fin? Bueno, les explico.
Estas sustancias que son liberadas hacia la sangre son denominadas hormonas. Una hormona no es más que un mensajero químico. Es la manera en la que los distintos órganos del cuerpo humano pueden comunicarse entre sí a través de sustancias. ¿Por qué la liberan al sistema sanguíneo? Porque a través de la sangre, como la sangre en el proceso circulatorio le va a dar la vuelta a todo el organismo, si yo mando una sustancia directamente hacia la sangre, probablemente pueda comunicarme con todo el organismo a través de esa sustancia. Entonces vean que es maravilloso este sistema de comunicación que tiene el sistema endocrino. Hay muchos órganos de nuestro cuerpo que funcionan solamente si otro le avisa qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Entonces el sistema endocrino es esto, es la estimulación que puede dar un órgano hacia alguna célula o hacia algún otro órgano que está muy lejos de él para indicarle que haga una acción o inclusive que deje de hacer una acción. Importantísimo eso. Ahora, ¿con qué finalidad nosotros estudiamos al sistema endocrino? ¿O por qué el cuerpo humano tiene un sistema endocrino? Bueno, por lo que les estoy explicando. Imagínense ustedes que yo sea la hormona de crecimiento que la secreta una glándula llamada hipófisis, les pongo un ejemplo a nivel del encéfalo, y esta hormona de crecimiento tenga que estimular el crecimiento de todas las demás estructuras del cuerpo. Entonces, la manera que tiene el cuerpo para poder avisarle a todas las células, a todos los huesos, a todos los músculos, a todos los órganos, tienes que crecer, es a través de esta sustancia llamada hormona de crecimiento. Entonces vean que son mensajeros. Nosotros dependemos absolutamente del sistema endocrino para nuestro correcto funcionamiento. Ahora, las glándulas en general, cuando buscamos el concepto de glándula, se dice que una glándula es todo aquel órgano que es encargado de crear y de secretar una sustancia. Ahora, de acuerdo a esto, las glándulas las podemos dividir en glándulas endocrinas y glándulas exocrinas. ¿Qué es una glándula endocrina? Bueno, una glándula endocrina es aquella glándula, vean ustedes aquí las celulitas que forman más o menos para que vean las glándulas endocrinas, son aquellas glándulas cuyo producto de secreción va directamente hacia la sangre y es denominado hormona el producto, directamente hacia la sangre. Cuando un órgano secreta sustancia y esta sustancia vaya hacia la sangre, es considerado un órgano endocrino. Bien, ahora, las glándulas exocrinas son aquellas glándulas que también tienen productos de secreción. Vean el ejemplo aquí. Este es un ejemplo de una glándula productora de sudor, por ejemplo, sudorípara. Pero el producto de secreción de esta glándula no va a la sangre, sino que va a través de un conducto, generalmente es a través de un conducto hacia el exterior. Como lo es, por ejemplo, los jugos pancreáticos del páncreas, como lo es las vías biliares, como son los conductos de las glándulas salivales, como son los conductos de las glándulas sudoríparas. ¿Ok? Son sustancias que no van a la sangre, sino que van hacia el exterior o hacia alguna cavidad corporal. Esa es la diferencia entre glándula endocrina y exocrina. Las únicas que forman parte del sistema endocrino son las endocrinas, por supuesto. Las exocrinas no forman parte del sistema endocrino. Vamos a ver entonces cuáles son los órganos y más o menos su función, los que conforman el sistema endocrino, pero antes no vayas a despegar del video. Es de vital importancia que te suscribas al canal. Aquí abajo donde ves que dice suscribirse, le das clic y quedas suscrito a los más de 325 videos anatómicos que hay en el mismo. Si hay alguno que tú no consigues en el canal, me lo escribes en los comentarios. No olvides decirme desde qué país me estás viendo, desde qué universidad, para poder tener un panorama en sí de dónde viene mi público. Entonces, bueno, nos habíamos quedado hablando de los órganos del sistema endocrino, ya saben más o menos en qué consiste el sistema. Entonces, vamos a ir desde arriba hacia abajo, de lo más cefálico hacia lo más caudal. Vamos a comenzar primero con la central, literalmente la central del sistema endocrino, que es el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano que se encuentra dentro del encéfalo, el cual es el que comanda a todo el sistema endocrino, o mejor dicho, a la mayoría. Hay ciertas glándulas que se escapan del control del hipotálamo, pero el hipotálamo es el que manda, es una estructura pequeña que se encuentra a nivel del diencéfalo y que, aparte de tener funciones nerviosas, tiene la función de crear hormonas, ¿okay?, que estimulan a la glándula que está justo debajo de ella, que es la hipófisis.
¿Ok? Hay otro conjunto de hormonas que son del hipotálamo que no estimulan a la hipófisis, sino que directamente pueden estimular a otros órganos corporales. Pero en sí el hipotálamo manda, es como una jerarquía militar del sistema endocrino, es como que este fuera el general y manda al capitán, que tiene menos mando que él, que el capitán sería la glándula que está justo debajo, que es la hipófisis. ¿Cómo la manda? Porque libera hormonas que como están unas muy cerquita del otro, están comunicadas por un plexo sanguíneo, un vaso sanguíneo me refiero. Estas hormonas al salir del hipotálamo estimulan directamente a la glándula hipófisis que está debajo. ¿Okay? Y la hipófisis, también llamada pituitaria, es la segunda al mando, por así decirlo. También se encuentra a nivel del encéfalo, recibe las órdenes del hipotálamo para ella poder liberar otra hormona a su vez, que es la hormona que va a estimular al resto de las glándulas del organismo. Entonces, el hipotálamo, por ejemplo, si quiere decirle a la glándula tiroides para que secrete hormonas tiroideas, el hipotálamo no lo puede avisar directamente a la glándula tiroides. El hipotálamo tiene que decirle, como el general, tiene que avisarle al capitán que es hipófisis, hipófisis, por favor, dile a la glándula tiroides que necesito que secretes hormona tiroidea. Entonces, la hipófisis le hace caso y libera una hormona que es la que finalmente le avisa a la glándula tiroides para que libere la glándula tiroides hormonas tiroideas. Y gracias a la estimulación de la hipófisis, por ejemplo, es que la glándula tiroides comience a producir hormonas. Entonces vean que es un mecanismo siempre de mando. O sea, una glándula manda a la otra. Entonces las dos que más mandan, digamos las del alto mando militar, son las que están en el encéfalo, que son el hipotálamo y la hipófisis. Entonces, las glándulas ya que tenemos debajo del cuello, vamos a tener primero la glándula tiroides. Esta glándula tiroides es una glándula única central, así como también lo es el hipotálamo y la hipófisis, que se encuentra en la parte anterior del cuello abrazando la tráquea. Ella se encarga de producir hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4, principalmente esas dos. Produce también otras hormonas, pero esas son las dos más principales, que se encargan de acelerar el metabolismo en general. ¿Okay? Son hormonas que se encargan de aumentar la tasa metabólica de manera general. Ella está controlada por la hipófisis y a su vez la hipófisis por el hipotálamo. Hay unas glándulas que están detrás de la tiroides, que son las glándulas paratiroides, chiquiticas, parecen unos ganglios linfáticos. Estas glándulas paratiroides o paratiroideas liberan una hormona llamada la PTH. PTH es una abreviatura de la paratohormona u hormona paratiroidea. Esta hormona paratiroidea es la que tiene un papel importante en el metabolismo del calcio y del fósforo a nivel de los huesos y de su excreción a nivel renal. Ahora, estas glándulas paratiroides tienen la particularidad de que ellas no son gobernadas por el eje hipotálamo-hipófisis, sino que la paratiroides se autogobierna. A ella la regulan son los niveles de calcio y de fosfato en la sangre. ¿Okay? Ella no está mandada por el hipotálamo o la hipófisis. Se escapan de su control. La siguiente glándula importante ya la encontramos a nivel del abdomen, que es el páncreas, en el retroperitoneo. Este páncreas juega una función muy importante desde el punto de vista digestivo, porque secreta los jugos pancreáticos, pero desde el punto de vista endocrino produce dos hormonas principales. Son varias, repito, pero son dos las que nos importan. Una es la insulina y la otra es el glucagón. La insulina es una hormona que tiene que ver con la disminución de los niveles de glicemia, de glucosa o de azúcar en sangre, como le quieres decir. Mientras que el glucagón hace todo lo contrario. El glucagón se encarga de aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Entonces tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos, este páncreas. Es el órgano que está, por ejemplo, afectado en los casos de la diabetes mellitus. Bien. Luego tenemos las glándulas suprarrenales, que son un par de glándulas que están encima del riñón, pero que no tienen nada que ver con el riñón. Simplemente están ubicadas allí. Le dieron ese nombre por estar allí, pero no son parte del riñón. Estas glándulas suprarrenales producen hormonas bastante importantes. Primero, en su porción más central, que está la médula, producen las famosas catecolaminas, lo que es la adrenalina y la noradrenalina. ¿Okay? Recuerden que esas son hormonas que tienen funciones desde el punto de vista general, aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan la fuerza de contracción cardíaca. ¿Okay? La famosa adrenalina. Y también producen otras hormonas como es la aldosterona y como lo es el cortisol. La aldosterona tiene que ver con la regulación de los líquidos corporales y el cortisol es un esteroide que tenemos endógeno. Tiene muchísimas, digamos, funciones corporales. Luego tenemos a los testículos. Algo que no olvidé comentarle es que las glándulas suprarrenales la controla la hipotálamo y la hipófisis, pero el páncreas no.
Solamente el páncreas y la paratiroides son las únicas dos glándulas de las grandes, de las mayores, que no están gobernadas por el hipotálamo y la hipófisis. Solamente el páncreas y la paratiroides no están gobernadas por el hipotálamo ni la hipófisis. Los testículos, por su parte, sí los controla el hipotálamo y hipófisis, son únicos de los varones, se alojan en los sacos escrotales y son encargados de secretar una hormona llamada testosterona, que es una hormona que tiene que ver con la aparición de los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Mientras que la mujer, en vez de testículo, tiene par de ovarios que están en el abdomen. Estos se encargan de secretar dos hormonas principales. Una es el estrógeno, que es la que estimula la formación de caracteres sexuales secundarios en la mujer, y produce también progesterona, que tiene varias funciones en el cuerpo. Una de ellas es mantener el embarazo. Entonces, muy bien, estos serían un bosquejo general, digamos, anatomofisiológico del sistema endocrino. No olvides suscribirte al canal. Listo. Bueno, hasta ahí fue un repaso de todo lo que les hemos traído. Cuéntenos preguntas. Profe Lupe. Los escuchamos, estimados estudiantes. Si tienen dudas, preguntas, estamos atentos para dar respuesta a sus inquietudes. Estamos para apoyarlos, teniendo en cuenta que es el tema de la tarea 3. Entonces, estamos muy atentas para apoyarlos. Listo, profe Lupe, muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos la mano levantada de Julián David. Sí, señor, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes, profe. Profe, tengo la duda referente al eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Digamos que en ocasiones cuando uno lee, por ejemplo, la relación entre el eje y algunos trastornos psicológicos, principalmente se refieren a como el desorden o el funcionamiento muy elevado. Se supone que esto tiene que ver con los receptores de los glucocorticoides en el hipotálamo, ¿no es así? Por favor, Julián, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, profe, referente cuando, por ejemplo, en investigaciones se relaciona como, por ejemplo, el rol del eje hipotálamo, pituitario adrenal, se refieren como el descontrol de este sistema, ¿sí? Por ejemplo, en los niveles muy severos de estrés o el estrés que se mantiene. Esto se refiere principalmente con la disminución de la expresión de los receptores de los glucocorticoides en el hipotálamo, ¿no? Bueno, en ese orden de ideas, bueno, cuando hay un exceso de cortisol en el organismo, por lo general genera una afectación a las diferentes hormonas o glándulas del cuerpo. O sea, lo ideal es que el cortisol esté en un nivel medio. Cuando hay exceso de cortisol, genera alguna afectación en algún órgano del cuerpo. A ver, el estrés por lo general es el tiempo de exposición en el cual el organismo está expuesto. Una vez que esté estresado, por lo general no tiene alguna afectación nociva. Es el tiempo de exposición. Cuenta es el tiempo de exposición. Pero por lo general sí, los niveles de cortisol en el organismo alteran a cualquier glándula o hormona. En este caso, el cortisol segrega el organismo cuando está expuesto a situaciones amenazantes, hay una segregación mayor de cortisol. Por favor, me indica si le respondí, Julián. Sí, profe, sí, pues prácticamente como el tiempo de exposición del cortisol altera la epigenética del organismo. Sí, sí entendí. sí, ok. Luis, tiene la palabra, Luis. Buenas tardes para todos. A ver, no, Buenas tardes. Uno escuchando sobre este sistema endocrino, pues que me parece tan profundo, pues y desde la parte psicológica,
¿Uno cómo hace para identificarle a un paciente que venga, bueno, sea con un problema emocional, sexual, de cualquier realidad? ¿Cómo se uno para identificarle en este sistema endocrino que me parece pues, tan profundo y muy claro lo que están compartiendo? Estimado Luis, mira, en el campo de la salud es un trabajo interdisciplinario. Los especialistas, psiquiatría, psicología, especialidad, un endocrinólogo lo remite a psicología o a psiquiatría porque presenta síntomas de ansiedad, porque presenta Correcto. síntomas de depresión, porque tiene algo, los estados de ánimo. Es remitido, en este caso, pues el tema del sistema endocrino. Además, médico. Sí, o sea, a ver, es muy relacionado con un diagnóstico médico. Cuando la profe Lady abordó los trastornos generados por el exceso o por la disminución de hormonas de hormonas. Un ejemplo, el síndrome de Cushing, la hipo y la hiper. Esas patologías generan algunos síntomas de ansiedad, depresión, y el especialista es el que remite a psicología y a psiquiatría. Entonces el paciente pues ya llega con un diagnóstico que tiene síntomas de ansiedad, que tiene síntomas de depresión. Es un trabajo interdisciplinario, Luis. Por favor, me indicas si le respondí. No, está bien, no, es que sabe que me parece un tema muy, pues, muy bueno, muy profundo. Es que lo remiten al psicólogo porque ya viene con ese estudio, porque un psicólogo ahí, pues, él como identificar las partes me parece que es complicado. No, ya, claro, está correcto, gracias. Gracias, profe. Sí, señor, Vale. con gusto. Gracias, profe Lupe. Sí, hay para ampliar. Recuerda cuando hablamos de las manifestaciones psicológicas y psiquiátricas, ¿cierto? ¿Cómo se manifiestan este tipo de enfermedades cuando hay alteración en la producción o respuesta de estas hormonas? Entonces, eso es justamente lo que nos comenta la profe Lupe, como esa parte interdisciplinaria, donde ya entonces entramos desde nuestra parte, ya desde nuestra área como psicólogos, para manejar justamente estas manifestaciones. Depresión, fatiga mental, cambios en el estado de ánimo, que se presenta ya sea por la disminución o por el aumento en estas hormonas. Eso es como a tener en cuenta que va de estas manifestaciones. Listo. Vamos a ver a nivel por aquí en el chat. Es un trabajo de psiquiatría y psicología, medicación y terapia. Sí, señor, así como lo comentaba la profe Lupe, cómo hacemos un trabajo interdisciplinario para poder realizar un manejo a estos usuarios. Mini Paola, sí señora, cuénteme. Hola, profe, buenas tardes. Profe, yo le quería consultar, ¿es posible, pues me imagino de pronto cuando tenemos el cortisol alto, ¿es posible estimular la producción de oxitocina de forma artificial? Bueno, de forma artificial no lo consideraría porque aunque tenga el cortisol elevado, no necesariamente le va a decir a usted que tiene que ver con la tiroxina. Recuerde cuando les comentaba sobre lo que es la hipercortisolemia, ¿cierto? El aumento excesivo del cortisol, lo que nos genera justamente ansiedad, insomnio, todo eso. Pero no necesariamente nos diríamos a que tiene que ver con la parte de tiroides y entonces vamos a actuar ahí que porque consideremos que sea este cortisol. No, lleva, recuerden, cuando les comentaba sobre los trastornos, como si yo les decía sobre el síndrome de Cushing, que me iba a dar depresión, pero si me voy a hablar el hipotiroidismo también genera depresión, como también lo que es la enfermedad de Addison también genera depresión, entonces no puedo venir a actuar directamente desde un trastorno, simplemente desde una manifestación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un trabajo interdisciplinario? Primero identifico, entonces, hormonalmente, y luego entonces ya se empieza a trabajar ante esas manifestaciones. Listo, Nini, no sé si hasta ahí fue claro. Sí, señora, gracias. John Anderson. Hola, profe, ¿qué más? ¿Cómo están?
Bien, sí, señor, cuéntenos. Sí, se me acaba de generar una inquietud y es con respecto, bueno, estamos viendo todos estos trastornos con respecto a las hormonas, pero me surge, por ejemplo, una inquietud o una duda. Nosotros, los psicólogos, sí, que nosotros, de acuerdo al, vemos temas biológicos con respecto en este tema, por ejemplo, endocrino, con respecto a las hormonas, pero en qué medida nosotros ya no podemos interpretar, porque hay problemas ya que a nosotros no nos compete y tiene que ser ya con otros especialistas del área de la medicina. Hola, sí, sí me Anderson, escucharon. disculpa, Sí. se me cortó la señal por un momento. Ya. No sé, se me fue la señal por un momento porque tengo por aquí dificultades con el internet y más que lo que estoy acá grabando, pues no le comprendí muy bien, no le alcancé a escuchar todo. No, mi inquietud es con respecto a que estamos viendo todo el tema endocrino, lo del tema de las hormonas, que son sustancias químicas, ¿cierto? Pero hay una parte que hay trastornos o con respecto a enfermedades que tienen que ver con con el sistema endocrino. La pregunta mía es, nosotros como psicólogos en formación y ya los que profesionales en el área de psicología, nosotros vemos trastornos de acuerdo a sustancias, pues por ejemplo en el tema de cortisol y todo, pero hay momentos en los cuales nosotros ya no podemos manejar ese tema porque ya le compete al área de la medicina. En qué momento o en qué aspectos del mal funcionamiento del sistema endocrino nosotros no podemos ya intervenir? Ok, John, vale, no intervenimos en la medicación, ¿cierto? Si hay bajos niveles, si hay aumento de los niveles, entonces en medicar, y es decir, hay que generar este suplemento para mejorar esta parte hormonal, ahí no intervenimos nosotros. Recuerde que nosotros no medicamos. Sí, actuamos ante las manifestaciones, ante ese comportamiento que se genera, más no ante esa deficiencia como tal que se tiene, la parte hormonal. ¿Listo, John? No sé si hasta ahí fue Sí, claro. sí, me aclaró esa partecita. Gracias, profe. Entonces, ¿quiénes medican? Entonces, especialistas desde la parte de endocrinología, psiquiatría, ¿cierto? Porque psiquiatría es especialidad de la medicina. Entonces, todas estas especialidades desde la medicina son los únicos que pueden formular, que pueden medicar. Nosotros entonces iríamos a trabajar ante las manifestaciones comportamentales que se tienen. Listo, John, muchas gracias. No, gracias a Por usted, acá profe. me comentó. Vale, sí, señor, decía Matilde, por acá dice Matilde. Y viceversa, si llega un paciente al psicólogo sin haber pasado por médico general, se deben ordenar exámenes clínicos para tener una base fisiológica. Es así, Matilde, correctamente. A veces esos comportamientos es poderlos identificar también desde estos niveles hormonales, ¿cierto? Entonces, como nosotros también podemos entonces empezar a dirigir hacia la medicina para que se generen entonces estos exámenes y poder también identificar cómo está a nivel hormonal nuestros usuarios. Listo, profe Lupe, no sé, hasta ahí me cuenta cómo vamos de tiempo. Le doy la palabra para cerrar la web. Disculpa, yo he estado con una gripa y me corto por aquí. Vale, listo. Entonces, profe Lupe, pues a toda nuestra directora Gira Patillo que estaba por aquí también acompañándonos, igual los compañeros de la red de curso y a cada uno de ustedes estudiantes por ese compromiso con el curso, el estar aquí, el estar tan atentos, participativos.
se nota el compromiso que tienen, no solo con el curso de psicobiología, sino con ese compromiso hacia el área, ¿cierto? Hacia el rol que cada uno ejercemos como psicólogos, como desde ya nos empoderamos de nuestra profesión. Así que agradecer también a cada uno por la asistencia e invitarlos para que participen también de las actividades que realizamos en el curso, lo que son CIPA y nos queda aún una última web, entonces estar atentos, participar en el foro. Recuerde que tenemos un grupo por el Teams, donde estamos también toda la red de docentes, entonces resolviendo todas las inquietudes, y por ahí, con gusto, estamos atentos. Bueno, estimados Listo, no, mi profe. Agradecerle también, profe Luque, a usted entonces la participación aquí dentro de la web, y me voy despidiendo de usted. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, muchas gracias por su tiempo, por su disposición, por acompañarnos. Estamos atentas a apoyarlos en la tarea 3. Importante que este espacio les haya aportado para su formación. Estimado John, lo escuchamos, tiene la mano levantada para cerrar. Yo creo que yo se le quedó la mano levantada, profe, no sé. John Anderson, cuéntenos. Sí, tenía la mano levantada, vale, gracias. Bueno, estimados estudiantes, feliz noche. Muchas gracias. Nos despedimos de ustedes. Gracias. Vale, que pasen una feliz resto de tarde. Que estén muy bien. Gracias, profe Luque. Gracias, profe Lady, por su apoyo, gracias por a su todos, disposición. bendiciones. Gracias a todos. Muchas gracias a todos, compañeros y tutora. Que pasen buena noche. Gracias, profe.